tenemos entonces la historia del faraón. En la historia bíblica aparece claramente, dice de que el faraón fue tocado por Dios para hacer lo que él tenía que hacer, o sea, endurecer su corazón y no dejar al pueblo salir. Vemos la historia allí en Éxodo capítulo 9, de cómo el faraón endureció su corazón, ¿no es cierto? Así lo dice la Biblia, entonces, que Dios endureció el corazón de faraón. Entonces no le dio libre albedrío. Tenemos que pensar también que él era un hombre de negocios. Bueno, claro. Esos esclavos eran sus empleados y estimo yo que trabajaban casi el faraón no les pagaba, simplemente les daba la comida posiblemente. Eran esclavos. Claro. Si se les iban, entonces ¿quién iba a atender el negocio? O sea bueno, entonces fue más bien una decisión sabia como administrador, como rey, como faraón que él era. Perder toda esa gente que trabajaba gratis para él no le convenía al gran gobierno de Egipto, ¿no es cierto? Y hay que pensar en el lenguaje bíblico, en la persona que escribe, Dios endureció su corazón, pero había razones, el Señor sabe todas las cosas, eso estamos conscientes de esa gran verdad. Está bien, pero veamos esto, si Dios en algún sentido sabe tempranamente lo que sucederá, entonces los acontecimientos en el universo se predeterminan efectivamente del punto de vista de Dios. Esto en sí mismo no es predestinación para algunos, pero para otros sí. Pero entonces el faraón podría haber dicho, está bien, o sea, yo los voy a dejar que salgan, porque él tenía libre albedrío entonces de decidir si sí o si no. Y sí lo hizo, váyanse, adoren a Dios, váyanse los adultos, pero los adultos. Déjenme los y los niños aquí. que se queden. Exacto. Aunque Dios implique el determinismo, no significa de que Dios manipula. No. Algún destino, no, Yo de ninguna manera. Que Dios respeta intensamente lo que es la libertad de elección. Hay personas que han tomado decisiones espantosas, que han desbaratado sus propias vidas y han destruido sus propias familias. Dios no los empujó a tomar esas decisiones. No, claro que no. Bueno, ahí está el ejemplo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Eso fue una decisión para muerte. Claro, porque definitiva. Si Dios ya sabía que eso iba a pasar, entonces ¿para qué los hizo? Pero exacto. Dios no le quitó a Adán y a Eva la facultad de comer el fruto prohibido. O sea que eso era una posibilidad. Aunque venía Dios a explicarles a Adán y a Eva el peligro que hubiera, ¿no es cierto?, de probar ese fruto, pero estaba la libertad para que ellos eligieran. Porque no iban a ser felices jamás, a menos que disfrutaran de esa libertad de elección. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal fue para darles el derecho al libre albedrío, eso es que correcto. Ellos lo utilizarían el resto por la eternidad. Sí. Pero, estimados, si es así el libre albedrío, el libro Historia de la Redención nos dice de que era una prueba temporal, que no iba a estar ese árbol constantemente. Si ellos pasaban la prueba, entonces no había necesidad de ese árbol. ¿Pero por qué? Porque se había gestado en algún momento en la eternidad pasada, en el cielo, había ocurrido un cortocircuito. El mal ya había entrado. Bueno, pero ahí mismo, en ese mismo libro, ¿no es cierto?, explica de que Dios dejó que como seres moralmente libres, o sea, Adán y Eva, creyeran su palabra, obedecieran sus mandamientos y vivieran. O sea, esa era una opción. La otra era que creyeran al tentador, o sea, Satanás, que desobedecieran y perecieran. O sea que había dos opciones para Adán y Eva. Hay un texto en la Biblia que me agradaría leer. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén. Escoge pues la vida. Amén. Para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Eso es claro. Esa es la opción que el él nos da. concepto de la Iglesia Adventista es el siguiente, oficial. Según el misterio del libre albedrío, Dios conoce todo y nosotros actuamos libremente. Explicación: Dios conoce pero no controla.
por lo que no Correctamente. impide la existencia de nuestra libertad si Dios es omnisciente. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, escribió lo siguiente: contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. Así que entendemos que Dios sabe todo, pero Él nos dio la libertad. Claro, bueno, en realidad Dios puso al hombre bajo la ley de Dios, que es la que rige, ¿no es cierto?, nuestras acciones como condición indispensable para su propia existencia. Que de paso, perdona que te interrumpa, Nancy, la ley de Dios es una evidencia indiscutible de que tenemos libertad de elección. Claro, por eso o Dios sea, la concedió. Dios podría haber creado al hombre incapaz de cumplir, de violar la ley de Dios. O sea, lo podría haber creado como un mero autómata, ¿no es cierto? Correctamente. Es decir, yo quiero que tú cumplas la ley de Dios, punto. Eso es lo que tú Como vas si a fuera hacer. un robot Claro. programado ya Sin para eso. libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada por Dios. Y eso era lo que Dios no quería.